Bienvenidos nuevamente a Rallys.net Televisión Roadbook. Bienvenidos a nuestro programa quincenal de información de las Copas de España de rallies de asfalto y de tierra. En esta ocasión dedicado al Xacobeo Rally d'Auga, segunda cita de la temporada en la Copa, tras la disputada en Lorca, conjuntamente con el Supercampeonato. Derecha 8, acaba tras frente más 70. Tras frente más 70. La prueba, una de las más valoradas sobre esta superficie, a tenor de la opinión de muchos de los equipos, llega con cambios y ajustes en este 2022, aunque con el firme objetivo de buscarse un hueco en el ERT, del que es este año preinspección. Nosotros lo que nos gusta es hacer carreras, por lo tanto nos da igual donde estemos. Nosotros hacemos carreras con la misma actitud, con las mismas ganas y con la misma filosofía. No nos influye para nada ser del Supercampeonato o ser de la Copa de España. Este año hemos achicado un poquito la carrera, el año pasado le hicimos un poquito grande y se nos escapó un poco de las manos. 102 kilómetros cronometrados, 3 tramos en línea, el más corto 15 kilómetros, el más largo 19,5, repetimos el tramo de la mina, pero con una versión totalmente distinta, evidentemente. El segundo tramo va a ser el tramo que está más cerca de Touro, en este caso se llama Fervenza do Batán, y luego hacemos un tramo en el Ayuntamiento de Boqueixón, que se unió a nosotros hace 3 años y que está ahí, tiene unos caminos también muy consagrados, muy consolidados y que son muy espectaculares. El rally comienza a las 10, termina a las 7 de la tarde, creo que es casi un horario torero. Tenemos una novedad que no sé si la sacaremos, a ver si durante esta semana la vamos a desarrollar, que vamos a hacer 2 shakedowns. El tiempo de espera de los equipos pequeños siempre es grande con el tema del tramo de calificación y tal igual. Vamos a hacerlos un shakedown exactamente igual, pero en otro sitio, es decir, prácticamente pegados, es decir, hay una carretera general principal que pasa por el medio, a un lado haremos los R5s, N5s y a otro lado pues haremos el resto de participantes para que no tengan esa espera. Pasaremos a hacer un tramo espectáculo sin cronometraje en Arzúa, puramente espectáculo, en el recinto ferial, y pasaremos a la ceremonia de salida que será en un campo de feira de allí de Arzúa. Europa sigue siendo el objetivo. Si tuviéramos la gran suerte de caernos el europeo, creo que podríamos magnificar el proyecto y tocar, no hablar solo de algo provincial, algo regional ya. Entonces creo que Galicia tiene un potencial enorme para hacer carreras, tiene un potencial enorme para hacer tierra. Creo que aquí la gente tiene muchísima capacidad organizativa y tenemos grandes escuderías que de la mano de ellas podríamos llegar a cosas quizás incluso un poquito más, pero los pasos son esos. Algo más de 50 equipos se han dado cita en esta prueba. En la parte alta, a los habituales de la Copa hay que añadir la presencia de Xevi Pons, gran conocedor del rally que ha ganado hasta en 3 ocasiones. El catalán regresa aquí con un Skoda Fabia y con la firme intención de seguir ampliando su palmarés en el Rally d'Auga. Novedad también la presencia de Oriol Gómez, ahora con un vehículo de la categoría Rally 2, en concreto un Volkswagen Polo con el que tomará parte en la Copa de Tierra esta temporada. Promete dar guerra. Nissan, que nos tenía que ayudar un poco, no acabó de salir cuajar todo lo que tenía que cuajar, así que nos vimos obligados un poco a reestructurar un poco el campeonato. Eran 11 pruebas las que íbamos a hacer, así que bueno, pues decidimos un poco qué hacíamos, ¿no? La solución cuál era, pues continuar con el Nissan N5 o pasarse directamente a un R5 que yo quería. Un N5 con 50-60 caballos de más, con todo mucho mejor, ¿no? Los frenos sí que son iguales, pero lo demás es bastante mejor. Con lo cual, bueno, pues dentro de las carreras, una de ellas, pues es más seguro porque tiene más potencia, tienes más salida y tienes pues, más curvas lentas porque el coche sale mucho más rápido, tiene más tracción. Ganas de hacerlo muy bien todas. Cuando me pongo el casco no es para quedar tercero, ni cuarto, ni segundo, ¿vale? Es ganar o perder. Cuando te
pones el casco es ganar o perder. Ganar es primero y perder es quedar segundo o último, da igual. Así que nuestra intención es esta, ir a tope, ir a hacer lo mejor posible. Hay que pensar también que la cosa está clara. Es mi primera carrera con un R5. Además de los certámenes para los que puntúa, el Rally da Auga también será cita para la beca Junior. El desafío Kumo, la Kobe y como novedad, la Toyota Iberian Cup, primera cita en España de este certamen ibérico que llega con el veterano Miguel Campos como líder tras la victoria en Azores. Estrenarnos en el Rally de las Azores, pues como puedes comprender es una situación muy difícil para una copa nueva. Muy contentos porque el resultado estuvo muy bien, los coches se comportaron de una manera impecable, los pilotos muy contentos e incluso con las situaciones tan complicadas decían que era un coche muy fácil de conducir. Y desde Miguel Campos, que fue piloto oficial Mitsubishi, piloto oficial Peugeot, hasta Oriol, que va a hacer su primera carrera en nacional en el Rally Terra d'Augua, hasta pilotos como Cima, que es copero de toda la vida, Verdomás, que siempre está ahí delante, o habituales de campeonato deportivo como Costa. Entonces creo que es muestra de que el campeonato es un campeonato muy bien diseñado, es un coche muy divertido de conducir, muy divertido. Es una primera aproximación a un 4x4. Sorprendidos de la calidad del coche, pensaban que sería un producto un poquito más de serie, porque comparte muchas piezas con el Yaris de calle. Lo bueno que es, como el coche de serie es tan buen producto, con las modificaciones que se hacen de competición lo hacen muy competitivo y sobre todo muy divertido, que yo creo que es lo más interesante en una copa de este tipo. Para mí el feeling es un poco como los antiguos Grupo N de los 90, 2000 más o menos, solo que con un coche mucho más ligero, más corto y más ágil. Debido a temas de calendario se decidieron las pruebas muy tarde, entonces claro, la gente ya le pillaba un poquito más a contrapié, pero creo que viendo cómo salió la primera carrera, la calidad del vehículo y cómo van saliendo las cosas, pienso que tendremos, ya te digo, de entre 12 y 15 competidores durante el año. Campos jugó a la baza de la experiencia en Azores con las condiciones tan complicadas que había, pero me da la sensación que para esta siguiente carrera, ya jugando en casa, tanto Verdomás como Cima, incluso Francolí, que se estrena también en la Copa, pueden ponerle las cosas muy difíciles. Sin duda, uno de los equipos a tener en cuenta en el Rally da Auga será el liderado por Dani Verdomás. El gallego corre en casa y con grandes expectativas. Tras el abandono de Azores, la verdad es que nos sentimos muy motivados, ¿no? Ha creado un poco de desconcierto en la primera prueba, pero creo que a partir de ahora no tenemos margen a más fallos. El hecho de competir en el rally de casa, como es el Terra d'Augua, es un punto a favor para nosotros, terreno conocido, y espero que estemos en los primeros puestos y poder luchar por la Copa. Todo listo pues para una nueva cita de la Copa de España de Rallys de Tierra Rallycar. Las previsiones de momento no apuntan a la lluvia como condicionante a tener en cuenta este próximo fin de semana. De todo ello os hablaremos aquí, en Rallys.net Televisión. No nos perdáis de vista.